Estimada comunidad psicológica, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro cronograma de enero. El día de hoy tenemos la conferencia de cibersuicidio, una realidad 2.0. Esta ponencia estará a cargo del doctor José Castro Escobar y para conocer un poco más de nuestro ponente vamos a dar una breve reseña. Él pertenece a la Sociedad Peruana de Suicidología, es delegado para España y Europa de la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres. Asimismo, es miembro del Consejo de Redacción de la revista española Cuaderno de Crisis. Bueno, también cuenta con la especialidad en intervención psicológica en situaciones de emergencias y catástrofes. Muy buenas tardes, doctor José. Podemos dar inicio a su conferencia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcan, buenas tardes, Débora. Primeramente quiero agradecer a la decana que gentilmente me viene invitando a estos temas tan importantes realmente en este momento de la virtualidad, en este momento que todos son ordenadores, todos son tecnologías y en ese sentido debo expresar que tengo aproximadamente unos 25 a 26 años de colegiado y mi interés realmente por la psicología siempre ha sido un despertar, un momento de saber que la psicología es importante para las personas y en ese sentido quiero, quiero expresar realmente mi condolencia a todas las personas también que en este momento han fallecido como consecuencia de, 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 de la parte esta que política y todo ello. No tenemos que ver nada en eso, pero lamentablemente es nuestro país y quiero solidarizarme con todos ellos. Somos profesionales de la salud y en ese sentido, pues aprovechar este momento para poder expresar y rendirle un expresivo, realmente caluroso momento que todas las personas quizás se encuentren pasando desde ya. Es un momento que hay que reflexionar muchísimo y todos realmente. En fin, es la efervescencia que vive nuestro país quizás hace más de 30 años. Son momentos de crisis, son momentos de emergencias y en ese sentido este tema también es muy importante, es poco conocido, hay pocas investigaciones realmente serias que se puedan decir que eh, los trabajos que están llevando a cabo, al menos en Europa, hay pocos trabajos, en Latinoamérica igual, más se habla sobre el bullying, el ciberbullying y no el cibersuicidio que hoy día vamos a desarrollar. Tengo también que decir que desde la inmunología, una nueva rama realmente que ha nacido, ¿no? Porque tenemos que entender que el cerebro, el estómago y el corazón son parte importantísima para que la persona tenga un equilibrio y pueda desarrollarse como tal. Eh, por otro lado, quiero también decir que todas las personas tenemos 5 motivaciones importantes para que podamos andar en nuestra vida, que es la seguridad, que viene a ser todo lo que nosotros estamos sujetos, ¿no? A estar bien, a estar en un lugar seguro, al reconocimiento, ¿no? Que nos valoren, a perder, retroalimentarse con el grupo, el desafío que todas las personas debemos pasar realmente porque esto nos reta a nosotros para poder eh, sacar todo nuestro bagaje como persona. Y como quinto, sexto lugar, que quisiera también decir que
el crecer, el mejorar cada día como persona, como profesional, es importante. Además, contribuir al bienestar de otras personas, ¿no? Entonces, por ello de que hago presente que definitivamente es muy importante los puntos que tratemos y voy a dar inicio, si me lo permites, Débora, a la presentación del día de hoy. Eh, a ver, la tenemos por aquí. A ver, voy a ponerle también el sonido si es que es importante para algún vídeo que se pueda ver. A ver, no carga. Vamos a ver. A ver, por aquí. Bueno, hay un problemita técnico. A ver, vamos a ver. Vale, vamos a volver a cargar el diapositiva. Vale, ahí va. Eh, Como les decía, este es un momento que hay que reflexionar mucho, es un momento de aprendizaje, es un momento de crisis y en las crisis realmente las personas debemos crecer, ¿no? Como ya ustedes han podido eh, ver, soy una persona que quizás está viniendo desde el año pasado haciendo y realizando presentaciones relacionadas al suicidio, a la parte de la prevención, a lo que es la intervención, la postvención, que vamos a ver quizás en otros temas más adelante. Eh, eh, y hoy nos toca el cibersuicidio, una realidad 2.0. ¿Por qué hablamos 2.0? Porque es el momento en que los jóvenes son los nativos digitales. Y estos jóvenes que son los nativos digitales, pues son los que han aprendido y han nacido prácticamente con estas redes sociales, con estas nuevas tecnologías. Y un niño quizás de 12 años, 13 años, en este momento pues es aquel que está cargado de todo esto. La pandemia realmente nos ha llevado a un instante de que nosotros aprendamos cómo desarrollar todas estas tecnologías, pero debemos tener muchísimo cuidado en cómo lo compartimos, con quién lo compartimos y quiénes tenemos realmente como agregados en nuestras redes sociales. Por ello de que vamos a ver algunas redes sociales, vamos a ver las nuevas tecnologías y vamos a diferenciar de qué se trata todo ello, ¿no? Los suicidios definitivamente vienen a ser eh, la persona que comete o se involucra en este momento de pensamientos e ideas, no desea morir realmente, lo que anhela en lo más profundo de su ser es vivir, pero vivir sin dolor. Entonces, eh, vamos a ver que el corazón de la gente, los misterios y el miedo, la desesperanza, la agonía, agonía inagotable, el desasosiego y existencial. Incluso vamos a tocar algunos puntos, cómo toma esto Japón, que en esta parte creo que ellos han desarrollado más este tema que todos los otros continentes, ¿vale? Entonces, la salida iluminada, la sonrisa, la esperanza, la confianza en personas. Indudablemente que las personas tenemos muchos momentos buenos, muchos momentos malos y pensamientos negativos, pensamientos positivos,
pensamientos que son repetitivos, ¿vale? Y en este tema vamos a ver lo que es la prevención, la terminología, ¿no? Terminología de lo que es la prevención, la intervención, la posvención, los pensamientos repetitivos, visibilizar el suicidio, que nosotros, al menos desde la Sociedad Peruana de Suicidología, lo que tratamos y lo que difundimos más que todo es que este tema sea visibilizado, que este tema, las personas, los padres de familia, las personas que tienen hijos, estén entrenados de alguna forma, los profesionales que trabajan en diferentes centros de salud, en hospitales, se entrenen también sobre este tema, porque les van a llegar pacientes con este tipo de ideación, con desesperanza, desolación, depresión, desesperación, fallecimiento de un familiar o un familiar que se haya suicidado y esto sirva como modelo para esta persona. Veamos también que hace unos meses atrás eh, una persona se lanzó de un edificio, ¿no? Un actor, pero tenemos que hacer toda la autopsia psicológica en recopilar la información y podemos ver que el padre de esa persona también se suicidó. Entonces, estas cosas, o sea, esos antecedentes que nos trae eh, como consecuencia de un hecho son importantes, ¿no? El deseo de morir o no seguir viviendo, la ansiedad que está presente, y si conjugamos ansiedad, depresión, desolación, desesperación, el divorcio y todos estos ingredientes, realmente estamos viendo que las personas vamos a empezar a sufrir y lo que queremos es no sufrir. Por ello que el reto, incluso hay retos virales y desafíos en la conducta suicida que hay como juegos, ¿no? Que incluso hay juegos que pueden estar jugando en red en cualquier parte del mundo con otras personas que ni las conocemos, ¿vale? Entonces, esto también es importante, saber hasta dónde va nuestra privacidad, hasta dónde podemos nosotros compensar la serotonina eh, en momentos que realmente lo necesitamos, ¿no? Las enfermedades crónicas, que son factores de riesgo, los trastornos de infancia. Hay diferentes estudios que también lo vamos a ver aquí y les voy a dejar también los enlaces que indican que ya niños entre 4 y 10 años tienen ya trastornos, están con trastornos y esto hay que verlo, ¿vale? Hay un estudio hecho en Madrid indicando este tema, ¿no? Que eh, los trastornos en la niñez va a influir en nuestra conducta de la adultez o la juventud, ¿vale? Por otro lado, tenemos el consumo de alcohol. Nuestro país es quizás uno de los países latinos donde hay mucho consumo de alcohol, ¿no? Y quizás otros países, mayormente consumo de alguna droga, algún estupefaciente, y definitivamente que son ingredientes que se van a estar influenciando a que se cometa este tipo de conducta, ¿no? La familia, la familia es el ente en la cual la persona o el joven o el niño eh, va a tener este medio y va a aprender todos los conflictos que se puedan estar dando dentro de este hogar, ¿no? Si hay violencia, si hay agresión, si hay maltrato, todo esto se va tejiendo y todo esto cada día va creciendo, ¿no?
Entonces, lo más importante que tenemos que ver, que nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro pensamiento que lo tenemos aquí, lo que nosotros percibimos, o sea, lo que percibimos a través de los sentidos, ¿no? De lo que es la visión, el olfato, el oído, el tacto, nos va a dar algún tipo de información, ¿no? Y esta información lo vamos a procesar en el cerebro, ¿no? Y lo vamos a retener en la memoria en función del lenguaje, de la atención que le demos a esto y nuestro cerebro lo va a grabar, ¿vale? Por eso que yo les decía anteriormente, en otros momentos que he estado con otros temas relacionados a suicidio, que los pensamientos es lo más importante que existe en la persona. Por los pensamientos nosotros podemos quitarnos la vida. Por los pensamientos nosotros podemos estar muy alegres. Por los pensamientos nos podemos empezar a llevar a un instante muy triste. Por ello que es importante tener mucha limpieza en nuestro cerebro, es importante hacer deporte, es importante estar saludable, ¿no? Porque en definitiva, la pandemia nos ha dejado esto y la pandemia nos ha puesto a que quizás dejemos de consumir algún tipo de información, algún tipo de alimentación, algún tipo de visualización en cuanto a las pantallas, porque las pantallas son adictivas y ahora también vamos a ver cómo se llama cada situación que nosotros vamos, vamos viendo con nuestro aparato que se llama el teléfono, el móvil, el celular, ¿vale? A modo de introducción, vamos a ver cómo son el impacto de las redes sociales en los jóvenes, porque son los que mayormente están involucrados en estos hechos de cibersuicidio, ¿no? eh, las tecnologías han sido el refugio realmente de los jóvenes eh, eh, en soledad, porque estos jóvenes quizás han estado constantemente en el dormitorio, han estado en lugares apartados, eh, y en esos instantes han sentido mucha inseguridad, sus pensamientos, ¿cómo han sido sus pensamientos realmente? Hay que analizar eso y hay que ver cómo hemos llevado este momento de la pandemia. Han sido 2 años largos, ¿no? Y en estos 2 años largos, pues han crecido todas las tecnologías, todas las apps han crecido muchísimo, ¿no? Y que íbamos a pensar que desde nuestro teléfono podríamos hacer algún tipo de giro bancario, que íbamos a pensar que en definitiva nos íbamos a graduar por internet o íbamos a sustentar un trabajo de investigación, ¿no? En fin, esto es lo que está dejando la pandemia, ¿no? Y en definitiva, en aquellos lugares, hogares que realmente quizás tenía un departamento muy pequeño, todos salían a trabajar y donde han convivido 5 o 6 personas, 7 o 9 personas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y como esto, vemos que aquí ha habido estrés, ha habido violencia, ha habido incremento de agresividad, eh, y definitivamente que tenemos que ver que la familia, el hogar, ¿no? La hoguera, es lo más importante que tenemos en la familia, ¿no? El trabajo de las relaciones interpersonales, también cómo explicar esa intranquilidad que hemos sentido, esa sensación de miedo, de pavor, de estar inseguro, ¿no? Y aquí vemos realmente que nuestro cerebro tiene días buenos, tiene días regulares, tiene días con mucho sol,
Y como les decía, pues la información también entra a través de la visión, de los ojos, ¿no? Y esa información entra y se graba eh, en el cerebro. Esta información va a dar como consecuencia todo lo que estamos observando, ¿no? La sensibilidad, los componentes, receptor, los nervios, toda esta parte de lo que es el cerebro, cómo entra la información por los ojos, cómo se clasifica y además cómo sale la información y se procesa en el cerebro, ¿no? Es importante tener esta visión porque, en definitiva, lo más tedioso para que la persona pueda estar bien es tener equilibrado su cerebro, sus pensamientos, sus reacciones, las emociones, todo esto tenerlo bastante equilibrado porque la dopamina nosotros la podemos eh, sentir a través de la música, intentar cosas nuevas, ¿no? Porque eso nos va a dar un realce como persona, ser creativo, ¿no? La serotonina son los ejercicios, porque las personas debemos caminar, debemos estar en movimiento, debemos quizás en la parte espiritual hacer una meditación, lo que hemos hecho al inicio de todo esto, solidarizarnos con las personas que han fallecido, ¿no? Eh, y el café, pues, nos da ese impulso para despertarnos, que es parte de todo esto, ¿no? La oxitocina, abrazar a alguien, llames, que estimes, ¿no? Y ello, eh, comunicarse con un familiar, con un compañero, con alguien que nos demuestre un afecto real, ¿no? La endorfina, un baño caliente, ¿no? Que también nos recetan todo esto, los médicos cuando nosotros estamos un poco bajos de ánimo y todo ello, para poder levantar esa mañana un poco más animado, ¿no? Eh, por otro lado, vemos aquí pues las bases neuroquímicas de la conducta suicida, que hemos estado hablando de la dopamina, la serotonina, y cómo realmente nos cae como personas, ¿no? Vemos que las neuronas, cómo hacen en ese proceso de reacción en nuestro cerebro. Hablando de los nativos digitales, pues esta generación se la ha denominado la generación alfa, ¿no? Porque ellos son los nativos digitales, aquellos niños que nacieron quizás en el 2010 y que ahora tienen 12 años, 12, 13 años, ¿no? Y muy fácilmente interactúan con este tipo de dispositivos. Muy fácilmente se han adecuado, se han adaptado a todas las tecnologías que hay, ¿no? Y es un trabajo que realmente a los mayores, a los inmigrantes que vendríamos a ser los mayores en este tipo de trabajo en las tecnologías, pues nos ha costado mucho realmente a poder aprender, pero a ellos no. Entonces, ellos son los nativos digitales. Y por eso yo les decía que la privacidad en el uso de las redes sociales, saber a quién realmente le estás dando tu información, ¿no? Saber con quién debes juntarte, tener quizás contraseñas, tener claves de nuestras redes sociales que no la vayan a piratear, que no la vayan a copiar, ¿no? Y está la expectativa de que no copien tu identidad. Toda esta parte en cuanto a la seguridad de la persona, la privacidad de las personas, pues la tenemos que usar y hasta dónde realmente es posible nuestra privacidad. Vemos que las redes sociales, las diferentes apps que hay en este momento, pues las personas prácticamente desnudan toda su información, la llevan a que las personas, cualquiera que ni las conoces, pues opine sobre la publicación, opine sobre ti, ¿no?
Y todo esto es muy importante. Parece que nosotros no le damos el sentido de importancia a todo lo que es esto de las redes sociales. Llámese el Facebook, el Instagram, el Twitter, eh, el TikTok, ¿no? Y otras más que hay, que quizás en otros países, en América, Estados Unidos, tienen otros nombres, pero son parecidas, ¿vale? En todo caso, la problemática actual del cibersuicidio, de las tecnologías, ¿no? De información y comunicación, la necesidad de algo irreal, ¿no? Porque la sensación que nos da quizás estar yo en España y ustedes están en Perú o en cualquier otra parte del mundo y están viendo esta presentación, la sensación de hablar a una pantalla que no hay nadie realmente que nos está viendo, nos da una sensación de vacío, ¿no? Por eso se está tratando de que este tipo de comunicación en diferentes profesiones sea lo mínimo posible para que no afecte al estudiante, ¿no? Hace unos días, bueno, hace un mes aproximadamente, el Consejo Directivo Nacional nos pidió a nuestro comité qué tan importante sería hacer estudios de psicología a través de las redes sociales, a través de tecnologías a distancia. Yo creo que se puede hacer algún tipo de curso, algún tipo de asignatura, pero es importante saber estar con las personas, somos seres de encuentro, con lo cual necesitamos sentirnos, necesitamos abrazarnos, necesitamos hablar con otra persona, con lo cual va a ser un poco difícil que podamos realmente a través de la tecnología llevar a cabo una carrera profesional, porque ya decía un compañero que la psicología la tenemos que oler, la tenemos que sentir, la tenemos que palpar, porque quizás no es igual una consulta a través de una pantalla que nos pueda indicar algo que verlo personalmente, porque vamos a ver que la persona en ciertos momentos puede hacer algún tipo de gesto, pueda estar quizás llevándonos la cuerda y no nos vamos a dar cuenta. Nosotros podemos indicar muchas cosas, pero la persona es la más importante, ¿vale? Entonces, dentro de esto, es importante estar en grupo. Por eso que las nuevas formas de enseñanza es más que todo ejercicios y dejar lo que es la parte de texto para que la persona, el estudiante, pueda desarrollarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer, qué no hacer, ¿no? En toda situación que se produzca un encuentro con una persona, eh, que se quiera quitar la vida, no debemos juzgarlo, no entrar en lucha con la persona, no anular, no negar, no amenazar, no minimizar, ¿no? Las preocupaciones de la persona, no reaccionar de forma ofuscada o alterada, no apresurarse, no dejar sola a la persona. Eso es lo más importante. O sea, si tenemos una persona que en definitiva ya nos ha dado muchas luces, nos ha dado muchas señas y nos ha dicho en qué momento se va a quitar la vida, pues sencillamente lo que tenemos es que estar con ellos hasta dejarlo en un hospital, en un centro de salud, en un lugar donde pueda estar a buen recaudo, en un lugar donde quizás va a estar medicado, va a estar controlado, ¿no? Porque la persona necesita ese acompañamiento, la persona necesita esa situación que estar con otra persona.
para poder expresar, para poder hablar, para poder desahogarse, para que todo ese pensamiento negativo, ese ofuscamiento que tiene en ese instante, se trate de reducir lo más que pueda, ¿vale? Sin ningún tipo de medicación, sencillamente hablando, porque la palabra tiene un poder increíble. Las personas, a través de la palabra nos podemos comunicar y podemos decir muchas cosas quizás de la otra persona muy negativa y nos va a caer muy mal. Y si decimos cosas muy positivas, pues nos va a alegrar y nos va a elevar el momento. Entonces, la palabra, las palabras son importantes. Las palabras nos va a dejar en buen o en mal momento. La soledad, hay mucha gente por este lado del mundo que vive sola. La soledad realmente hay que aprender a vivir en soledad. Hay muchas personas que quizás no sabemos vivir en soledad, ¿no? Y esto nos conduce a otras cosas, cosas negativas, ¿vale? Dentro de esta problemática actual del cibersuicidio, vamos a ver trastornos de depresión. El trastorno realmente es algo con la que tú puedes luchar, perdón, con la que tú puedes combatirla, con la que tú puedes manejar tus pensamientos, ¿no? A través de los pensamientos podemos manejar nuestra depresión, podemos manejar nuestra ansiedad, podemos manejar nuestra soledad, ¿no? Nuestra tendencia a querernos quitar la vida, porque las personas tenemos eso, tenemos en un instante un pensamiento ofuscado, ¿no? Y reaccionamos por impulso y, y, y llegamos a un instante en la que ya hemos causado algo y nos quitamos la vida. Ese momento de pasarte joven a la perdón, de niño a joven, pues hay un cambio también estructural, ¿no? El abandono del sentido de la vida. En Japón hay mucho de esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En todo caso, para ir entrando al punto, el cibersuicidio es el término que se usa para describir la acción de acabar con su propia vida por influencia de las redes sociales, páginas pro-suicidas, chats o foros de internet, ¿no? El suicidio es una rama del suicidio en el cual está dentro de las 10 causas de muerte, de muerte más numerosas, ¿no? Y ya hemos hablado que cada 40 segundos, esta es información de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, que cada 40 segundos alguien muere, principalmente los jóvenes, o sea, el año pasado aproximadamente han fallecido por suicidio 1.100.000 personas. Y de acuerdo a las estadísticas también, porque son números, a veces los números son muy relativos, ¿vale? Indican de que un cuarto, o sea, 250.000 han sido personas de 12 o 15 a 29 o 30 años, ¿vale? Entonces, hemos visto también dentro de todo esto que existen tres pasos para el suicidio, ¿no? Que es la ideación, que es la planificación y que es el acto en sí, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, la ideación es el momento previo a la planificación en el cual la persona está con ese tipo de ideas, está con ese tipo de sensaciones y si esto lo vas madurando más, pues, y además debe haber un impulso con un problema que puede estar pasando la persona y que lleve a la planificación. Entonces, el trabajo del psicólogo, más que todo, está en retroceder un paso. Si estás en la planificación, retroceder la ideación. En la ideación se puede manejar a través de psicoterapia y a través de fármacos eh, el pensamiento que está teniendo, ¿vale? Y lo más importante, la persona tiene que afrontar y entender y explicar qué es lo que le está pasando.
El uso excesivo de las tecnologías de información y comunicación puede ocasionar descuido de otras actividades cotidianas de la persona como la interacción social y los estudios, privación del sueño, ¿no? Por estar constantemente conectado en la red. Y ahora vamos a ver los términos también, cómo vamos a llamar a cada situación, ¿no? Dependencia de la red en todo momento. O sea, si le quitas el internet a los jóvenes, pues sencillamente van a ser problema, pero muy gordos. Por eso debemos enseñarle a los jóvenes de que eh, esto no es tan importante. El teléfono no es tan importante. Lo más importante es la persona, los hechos que hagamos, que vivamos, cómo nos comuniquemos, ¿no? No es recomendable que esta persona se encuentre en esta situación y esté solo, ¿no? La pérdida de la noción del tiempo, claro, cuando hay unos congresos, eh, por ejemplo, en Barcelona hay mucho de esto, ¿no? Hay congresos que duran 3 días o 2 días y están conectados ahí jóvenes, yo creo que unos 4.000, 3.000 personas en unos pabellones muy grandes en Barcelona, donde ofrecen una serie de tecnologías y una serie de instrumentos en la cual, y además juegos, ¿no? Estos juegos en red. Eh, a ver, ahí está, ya, ya hemos hecho. Ahí está. La prevención contra el cibersuicidio, concientizar a los jóvenes del mal uso de las tecnologías. Ayuda profesional es importante. Ser cuidadoso acerca de la depresión y la ansiedad, ¿no? En relación a cosas reales, porque se vive mucha fantasía en lo que es estas tecnologías, ¿vale? Estar atento a los comentarios o comportamientos de la persona a las que desean acabar con su vida, porque lo dicen, ¿no? Ignorar a los jóvenes, no ignorar a los jóvenes y tratar de escucharlos, no juzgarlos, tratar de modular nuestra voz, hablar en un buen lenguaje para que podamos conectar, mirarle a los ojos eh, y observarlo mucho. La observación es parte del trabajo de los padres, ¿no? Porque los padres vamos calibrando al hijo, lo vamos midiendo y en ese sentido, pues su conducta se va estilizando, ¿no? Para mejor. Recordar que la vida social, el descanso, equivocarse y más cosas son importantes. Si quizás has estudiado y has sacado quizás una nota un poco baja, seguir estudiando y impulsarlo, darle ánimo, demostrarle amor a los jóvenes, hablar de los sentimientos, del sentido, ¿no? De todas estas cosas que los jóvenes a veces eh, les cuesta quizás emocionarse, les cuesta decir las cosas que están pensando o sintiendo, ¿no? Experimentar sin miedo todo esto. En la tentativa del suicidio es normalmente donde ocurre la influencia de las redes sociales. Sus factores son el bullying, el acoso, las burlas, el reto, ¿no? Los retos que hay, porque incluso hacen viajes, ¿no? A diferentes partes y lugares y hay juegos que quizás son a veces mortales. Ese balconi, no sé si han escuchado el balconi, que son que lanzarse desde la altura quizás de, de edificios hacia una piscina, ¿no? Y la adrenalina es la de los jóvenes que tratan y además que tratan de ser ellos los mejores en ese tipo de juegos, ¿no? Que son peligrosos. Y esta comunicación que todo el mundo
en todo el mundo la tenemos porque cada país tiene satélites, ¿no? Cada país tiene ya satélites en la cual su país va a estar mejor conectado que otros y este con otros y así sucesivamente, que es como una red, o sea, antes una red pues era de los pescadores, ¿no? Eh, que es tejida, ¿no? Y engancha de tal forma cada cosa que está milimetradamente estudiada para que una cosa con la otra esté bien y pueda acoger a la persona, ¿no? Esto es lo mismo, porque vamos a ver en este momento la nomofobia, ¿no? La nomofobia es mirar constantemente su móvil para ver si ha recibido algún mensaje, algún like, ¿no? Roba horas al sueño para sumergirse en las redes. O sea, puede estar en su dormitorio, escondido con el teléfono y mirando cualquier cosa, pero mirando cualquier cosa y estar enganchado. Y a veces vemos, por ejemplo, en el WhatsApp, que no se ha conectado de tal hora, ¿no? Y estamos quizás nerviosos nosotros porque los padres, ¿no? No se ha conectado de tal hora y mira qué hora es. ¿Qué le habrá pasado? El síndrome de la llamada imaginaria. Persona que cree que ha sonado o ha vibrado su teléfono, cuando este no ha sonado ni ha pasado eso, ¿no? El cibermareo, enfrentamiento constante entre el cuerpo humano y el mundo que se transforma continuamente con la tecnología, ¿no? Eh, Dependencia del Internet que estábamos hablando hace un instante. O sea, todas estas cosas realmente está llegando al instante de que ya están causando patologías. Y en ese sentido, en España han creado pues eh, el área de psiquiatría infantil para ver específicamente estos temas relacionados con las tecnologías, ¿vale? Pero yo le decía que también parte de todo esto es la sociedad, es el ambiente, es la parte micro, macro, los factores de protección, la iglesia, la parte espiritual, los valores, y todo esto que es un conjunto de cosas que en la vida normal, en el mundo real, debemos llevarlo a cabo. Y existe una teoría, ¿no? De este psicólogo ruso, en la que nos decía que los factores, los valores, perdón, el gobierno, la parte religiosa, los valores, en la parte esos sistemas, la televisión, la radio, la familia, la iglesia, el mesosistema vendría a ser la familia, los vecinos, el centro escolar, los compañeros, y el microsistema vendría a ser la persona en sí, ¿no? Esta teoría ecológica que realmente es importante porque eh, las personas tenemos que tener el apoyo de todo ello, ¿no? Y algunas pinceladas de lo que es realmente las estadísticas del 2021, al menos en España, que nos llevan a decir que ha subido aproximadamente 1,6% del año anterior. O sea, se han reportado incluso muchas más incidencias en mujeres que en hombres, que ya se tenía ya un nivel elevado, pero en mujeres ha resultado un poco más. Y un poco para desarrollar cómo es el momento en la que la persona que está pasando por una situación quizás de divorcio, por un problema de infidelidad, por una situación de que le han despedido del trabajo, económico, va a perder la casa, esta persona está melancólica, está muy violenta y no cabe en ella, y el pensamiento hace de que todo esto se nuble y sea como una explosión en nuestro cerebro que va a llevar a que realmente cojamos cualquier lugar y nos lancemos.
o hagamos alguna situación. Ha habido aquí casos de que una persona del este de Europa, eh, países que han sido parte de Rusia, eh, mató a su mujer, mató a su hija, porque eh, ya esta persona no quería seguir viviendo con este hombre. Entonces, el machismo hace de que esta persona le quite la vida a la mujer y a la hija también. Entonces, eso debemos ver lo que está pasando en el mundo y está pasando en diferentes familias, en diferentes situaciones, ya no por una cuestión de económica, sino por una cuestión de sentimientos, ¿no? Hemos visto también que hace poco una guardia civil aquí en España mató a su hija y se suicidó ella. Es importante hablar de los pensamientos, es importante hablar y decir que esta parte en que el ser humano hace, eh, hace una situación en la que se involucra en hechos o causa lesiones a otras, eh, desafía quizás a las leyes y desafía a él mismo y esta persona hace de que eh, se transforme realmente en otra persona, ¿no? Los pensamientos suicidas son eh, momentos en que todos quizás podemos tenerlo, pero para eso tenemos canalizar nuestros pensamientos, tenemos que enfriar nuestros pensamientos y tenemos que ver que estas emociones y estos sentimientos se reduzcan a tal forma de que no lleguemos a lesionarnos, ¿no? Eh, También tenemos que ver los traumas que tienen las personas, ¿no? Y todo marca desde la niñez. Eh, Estos son aquellos, por ejemplo, tenemos aproximadamente 58.000 pensamientos al día, o sea, aproximadamente que cada minuto tenemos 40 pensamientos. El 90% son pensamientos repetitivos, el 80% son pensamientos negativos. El cerebro no distingue de lo real y de lo irreal. Entonces el pensamiento toma el control, ¿no? Y no te deja realmente accionar. Tenemos que analizar esas situaciones, tenemos que ver realmente que las personas eh, vivamos en otro instante, en otro momento. Sabemos que la vida no es fácil, la vida es complicada, pero debemos ver la mejor forma y para poder salir de todos los problemas que tenemos, porque todo tiene solución, salvo la muerte. Y lo más seguro que tenemos es la muerte. Con lo cual, debemos decir que como psicólogos debemos trabajar muchísimo en los pensamientos. O sea, de esta presentación, lo que yo quiero que más que cualquier otra cosa, otra información, que se quede en cada uno de ustedes, que los pensamientos nos llevan a realizar actos que no a veces queremos por el impulso, el pensamiento y todo esto a través de nuestro cerebro, ¿vale? Y aquí se los dejo, ¿no? Cómo son los pensamientos repetitivos, el estado de vida no es lo que uno refleja, el estado de su mente, en fin, hay una serie de cosas, ¿no? Coloca una barrera a todo lo que entre en tu mente, o sea, por eso decimos de que es importante que estemos muy tranquilos, es importante que cuando tengamos un problema, no le demos tanta importancia a ello y veamos de qué manera solucionarlo. Sabemos de que los trastornos
los traumas y la parte psicológica o psiquiátrica que tenemos como personas nos puede influenciar para poder involucrarnos en este tipo de acciones, ¿no? Es por ello que cómo se siente, se sienten los pensamientos suicidas, ¿no? Puede tener un pensamiento suicida en cualquier momento de tu vida. Yo quiero con esto aquí pararme un poquito y lo que quisiera ver, hay un vídeo, de un niño que quizás lo han visto ustedes, cómo relata este niño, cómo relata este niño de tal forma. Tenía escuela de nosotros. Siempre nos gritaba, nos aborrecí. Al que tiene hijo. Dices así, mi aluquita, mi pollita rica. Pero no, siempre fuiste así, mamita. Mala. Siempre todo. Siempre todo te negabas. No gritabas, no insultabas. No pegabas. A cambio de mí, mires, no hacía ni mierda. Les decía algo, todo te molestaba. Porque han tenido hijos, porque no se ahorcan, se mueren. Quise salir corriendo de la casa, pero no. No fuiste así, mamá. Es que, bueno, cuídate, mamá. Que lo traigan acá para que los velen, porque les quieren, los vecinos les quieren acá. Lo que necesitan acá para que le Claro, den su último su adiós, último ¿no? adiós al niño, porque eran bien educados los niños, pero no eran malcriados, no, eran educados y eran comedidos. A todo el mundo apoyaba y eso es lo que les gustaba a la población acá. Pues. Que eran bien colaboradores, bien Mm, eran, ¿no? Bien sí, educaditos los niños. sí, ¿Usted ha bien. escuchado ahí existe un video que está difundido a través de las redes sociales donde Sí. supuestamente el niño dice, ¿no? Mm, Él dice los motivos. ¿Qué claro. piensa usted acerca de esta, Pues, digo, pudiera ser, pues, porque, como te vuelvo a repetir, ujú, era como una cadena. El padre le corregía al muchacho y como el muchacho no le hacía caso, el padre se iba contra la madre, pues. Y parece que la madre descargaba la cólera con los niños, ¿sí? Por eso es que el niño pone en el video diciendo que le perdone todo lo que le hacía, pues. correcto, lamentable, ¿no? Momento Mm, que vive la familia y los mismos propios vecinos de este asentamiento humano, Guido Nixuma, ¿correcto? sí. Nos encontramos en el asentamiento humano Guido Nixuma, en la vivienda donde este menor habría decidido quitarse la vida, no sin antes dejar un video donde claramente se le escuchaba los motivos. Estamos dialogando con familiares cercanos, digamos así, con este momento triste. Vamos a hacer la vivienda para tratar de hablar con los vecinos también, caballero. Muchísimas gracias por brindando las facilidades. Nos encontramos en el asentamiento humano Guido Nixú. Claro, en ese vídeo podemos, podemos ver realmente de que el niño, el niño toma la rienda de su vida y toma la decisión de quitarse la vida, ¿no? Eh, Porque ya no podía resistir más el sufrimiento que tenía. Con lo cual, eh, esto lo grabó y hay partes que no salen, pero ha usado el Facebook en directo para grabarlo y que salga el vídeo y que sepan por qué realmente se está quitando la vida y qué, con quién tenía más que todo dificultades para convivir. La madre le llamaba mucho la atención y eso hacía de que este niño se sienta mucho mal, muy mal, se sienta
de que no tienen cariño, aprecio, amor hacia este niño, que es el momento en que tenemos que cobijar a las personas en la niñez para que este niño crezca con ilusión por la vida, por ilusión con todo, a pesar de todo eh, la falta de económica que pueda tener. O sea, podemos ver realmente que esto es en Ucayali. Hay gente que vive quizás peor que nosotros y la pasa peor que cualquiera. Entonces, debemos saber de que hay gente que está peor de que cada uno y no sentirnos agobiados porque se nos presenta un problema, sino seguir adelante, ¿vale? Entonces, los pensamientos negativos realmente hacen que tu vida se vuelva un desbarajuste, ¿no? Te vuelves tienes ideas pesimistas, un estrés crónico, te sentirás con malestar en el cuerpo, ¿no? Poco apetito, mucho apetito, eh, muy negativista. Además, se vuelve ya algo rutinario que ya entras en pensamiento negativo que además este estrés experimenta tu cuerpo. O sea, tu cuerpo siente eso, ¿no? Y como persona tóxica que te vas volviendo, implicándote en pensamientos así negativos, el rechazo de las personas que quizás han podido estudiar. Yo creo que todo el que quiere salir adelante lo puede lograr. Va a costar, hay que soñar, pero cuesta todo, cuesta, no es fácil. Aquellos que quizás no hemos tenido la posibilidad de tener una familia que nos brinde todo, eh, nos va a costar mucho, pero se puede salir adelante siempre y cuando tengamos una planificación de todo lo que es nuestra vida, ¿no? El término cibersuicidio realmente hace referencia a quitarse la vida, como hemos dicho, en la influencia de lo que son las redes sociales, todo lo que son la parte de Internet. Eh, entonces, estamos viendo realmente cómo llegamos a todo esto, ¿no? En que la cibersociedad cuenta, por supuesto, con formas de la comunicación mediada a través de los ordenadores, ¿no? Que permitirá la estructura de la red en ordenadores, o sea, a través de todo este sistema que estamos teniendo, a través de la virtualidad y a través de las tecnologías y a través de las redes sociales, y que este momento 2.0 que estamos viviendo, y que ya es, como le decía yo, los nativos son aquellos niños que tienen 12 años, 13 años, y que ellos han nacido en ese instante con las tecnologías, ¿vale? Entonces, estamos viendo realmente que en este sentido, el confinamiento ha sacado todo lo negativo de las personas. Toda esa parte negativa lo ha sacado. Las cuarentenas también, las palabras que se han utilizado quizás no han sido las adecuadas porque hablar de confinamiento es hablar que estás recluido. Una persona recluida es aquella que no puede movilizarse ni tampoco puede salir de un lado a otro lado. O sea, estás como detenida, estás como si estuvieras arrestada en tu domicilio o en una cárcel, ¿no? Es por ello que aquellas personas que no pueden vivir eh, enclaustrados en un lugar, pues se desesperan, ¿no? Y también hay unos trastornos relacionados con esto, ¿no? El fenómeno multifactorial del suicidio, que ya hemos visto, eh, este niño, este niño es muestra de lo que es el cibersuicidio. Ha empleado las redes sociales, ha descargado lo que tenía que decir, lo ha dejado grabado, se ha disculpado, incluso ha dejado pautas de amor para su madre, se ha despedido, o sea, tiene muchísimos mensajes realmente este tipo de vídeos. No pongo otros porque realmente quizás
cuando se tenga el material, las personas que lo vayan a obtener deben verlo con personas adultas, no niños, ¿vale? Entonces, las nuevas tecnologías en este siglo XXI nos ha dado un antes y un después de todo lo que está causando en la vida, ¿no? Y en ese sentido, vamos a seguir avanzando. Y yo les voy a dejar aquí un manual de lo que es todos los términos que se usan en este tema, ¿no? Y aquí lo tenemos también nuevamente. El suicidio en que el Internet desempeña un papel significativo, o sea, de información o de comunicación que ha sido este niño. Y como le digo, no hay mucho material en esto, pero esto es lo que hemos obtenido. Vamos a ver un vídeo también en la que ustedes quisiera que tengan en cuenta muchísimo de la información que va a dar esta persona. Lo vamos a compartir ahora mismo. Perdón. И на свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека Esta persona realmente lo que pasa es de que en Rusia no es el primer caso, son muchos casos que han pasado igual que este. Este es un joven eh, que le gustaba la música, es un joven en la que fue llamado por su gobierno en Rusia para que se aliste en el ejército y que vaya a combatir con, con el problema que están pasando ellos, ¿no? Con Ucrania, en la guerra que tienen con Ucrania, ¿no? Y que ha afectado a todo el mundo. Entonces, este joven lo que dice realmente es de que él no quiere ir a esa guerra porque lo ve injusto en la situación en que él va a ir a un lugar a matar a otras personas y él no desea realmente, no desea estar en esto. Entonces, este hombre lo que hace es colgar este vídeo antes de suicidarse, indicando de que no desea estar con esto y que en la historia que pase esto, van a ver que hay personas que no desean estar enfrentados con otras personas, porque debemos tener presente de que Ucrania ha sido parte de Rusia, Ucrania, Polonia, Rumanía, estos países del este han sido parte de Rusia, ¿no? Como Bielorrusia también. Entonces, este joven lo que ha hecho es negarse a ir y acá estamos. Negarse a ir y quitarse la vida, ¿vale? Entonces, este tema relacionado con el suicidio, el cibersuicidio, eh, tiene que ver mucho con esto, con las redes sociales, con el hecho de compartir, con el hecho de informar. Hay chicas que se han quitado la vida, influencers que se han quitado la vida, que ganan dinero a través de las redes sociales, eh, jóvenes que no tenían ni la mayoría de edad y ya manejaban quizás cuentas con millones de seguidores, pero vendiendo toda su vida, ¿no? Y quizás en algún instante, al no responder y buscar
un like, buscar la aprobación de cualquier persona del mundo, pues, y que no le llegue esos likes, pues hace que la persona entre en depresión. Por eso que es la depresión del Facebook, la depresión del Instagram y de estas redes sociales. Es por ello que la gente se quita la vida por esto, porque entra en una confusión en que no se siente viva y no tiene sentido su vida, ¿vale? Y empieza a sufrir. Entonces, la influencia de hábitos negativos, ¿no? Más que todos los pensamientos negativos, ¿no? Los principios relacionados con la neuroplasticidad puede ser útil en el proceso de transformación. eh, y en fin, todo lo que sea relacionado con pensamiento, con hábitos y que las personas no sepan realmente manejar este tipo de cosas, de sentimientos incluso, pueden llegar a un sufrimiento excesivo. Y este sufrimiento lo lleva a transformarse a la persona, a que sea reconocida por algo, porque está en internet, o porque está dando parte de su vida, o porque incluso eh, hay, hay una psiquiatra que se llama, eh, no, el psiquiatra, perdón, el médico María Alonso Punch nos indicaba también español, barcelonés, nos indicaba que ese tipo de acciones, de situaciones que se dan en la persona, qué tan importante es el reconocimiento, qué tan importante es el que se sienta acompañado y la persona necesita todo esto, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejercicios, bueno, se han pasado ahorita. Y siguiendo esta parte del cibersuicidio, pues vamos a encontrar realmente situaciones que a lo largo de la vida y en el momento actual de la sociedad, cómo las tecnologías influencian, ¿no? Y causan, dan como consecuencia a nuestra población problemas, ¿no? El estrés, el agotamiento, abatimiento, eh, la ansiedad. Si nosotros mezclamos ansiedad, depresión, eh, tristeza profunda, vamos a tener personas en potencia que van a pensar quizás en quitarse la vida, ¿vale? Eh, y los retos virales, ¿no? Los retos, esos que son juegos quizás y en apariencia, ¿no? Y que se convierten a lo largo de todo ello eh, en riesgos, porque le van dejando quizás algún tipo de información que tienen que cumplir las personas que se involucran en estas cosas, ¿no? Y que en definitiva, eh, las redes sociales han traído cosas buenas, pero también cosas malas. Nosotros tenemos que saber en qué momento parar, en qué momento darle acertadamente el trabajo de las redes sociales, ¿no? Y no confundirnos realmente, porque no, si no dormimos, nuestro cerebro va a trabajar mucho más. Si lo hacemos trabajar mucho más, la persona va a estar más cansada, va a estar menos dispuesta a seguir una vida normal, cotidiana, y vamos a entrar en un proceso totalmente negativo para la persona, ¿vale? Va a presentar constantemente estrés, va a tener miedo a todo, va a sentir quizás pasos de alguien y se está imaginando que esa persona ya viene a agredirla ya, ¿vale? Entonces, este momento de la realidad 2.0 que se está trabajando mucho por aquí, por Madrid, hay dos doctores, el Luis Fernando López Martínez, ¿no? Ha sacado diferentes libros sobre este tema específico y está trabajando sobre las redes sociales y está trabajando sobre cibersuicidio y otros temas más
son importantes para el momento y debemos prepararnos realmente para este instante para poder manejar los temas que quizás los jóvenes lo manejan muy bien, pero nosotros como adultos también tenemos que estar en ese espacio tan fino y poder saber qué es lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? ¿Vale? A ver, bueno, vamos a, vamos a avanzar un poquito más. El papel de los medios de comunicación y las tecnologías, los factores de riesgo. Bueno, acá hay otros temas realmente que también serían importantes desarrollar. El papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. ¿Qué papel juega la comunicación y las nuevas tecnologías? Los factores de riesgo de protección en las nuevas tecnologías. O sea, ya no es solamente los factores de riesgo en las personas en situaciones de crisis suicidas, sino ahora interviene un ingrediente más, que son las redes sociales y las nuevas tecnologías. O sea, dos ingredientes más. Los retos y los desafíos virales, o sea, los retos son aquellos juegos que hemos visto, ¿no? La parte de la jurisdicción penal frente al suicidio en las redes sociales e Internet. O sea, como todo esto ya ahora es totalmente bastante manejable, ¿no? Deberíamos entrar en estos temas, ¿no? El fenómeno del contagio en las redes sociales, ¿no? El suicidio y las tecnologías y la información y la comunicación. Eh, de la escuela a la familia, una guía de acción en lo digital. Entonces, estos temas también sería importante desarrollar más adelante. Yo lo voy a proponer, pero les digo que hay que trabajar esta parte de lo que es tecnologías, ¿vale? Dentro de todo esto, estuve analizando, como le dije al inicio, un estudio que ha hecho una institución sobre el barómetro juvenil de vida y salud, ¿no? Y vamos a ver cuántos niños, cuántos jóvenes van al médico en las diferentes especialidades, cuántas chicas y chicos, ¿no? Y es bastante interesante realmente las personas que tengan esta información, les recomendaría que la profundicen y lean cómo clasifican realmente la parte de lo que es el estado físico, la parte de salud, la parte de alimentación, la parte de trastornos. eh, Esto lo ha hecho la Mutua Madrileña, Fundación Mutua Madrileña, este estudio, ¿vale? Y sería importante que lo lean, ¿vale? En cuanto a los componentes, también habla sobre ello y debemos tener claro que, que todo esto es importante porque hay personas que quizás están tan felices, se le ven tan felices, pero llega un instante de que toma la decisión y se quita la vida. Y lo hemos visto en ese actor que fue a una entrevista, que estuvo en conciertos, pero se iba despidiendo en cada momento. Y todas estas fotos que ustedes ven tan felices acá, son personas que se han quitado la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Cómo distinguir eso? ¿Cómo analizar el comportamiento de estas personas que se han quitado la vida aparentando ser tan feliz, ¿no? Eh, yo les dejo esto también a ustedes y un poco para ver cómo manejan esto también. Eh, este es un, este es un plan estratégico de salud mental en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Hace un estudio nacional como internacional de la prevalencia de trastornos mentales en la población infanto-juvenil entre 10 y 20%, y entre 4 y 6% padecerían
nos indica que padecería un trastorno mental grave. O sea, estamos hablando de niños, ¿no? Infanto juvenil, puber también. ¿Y qué es lo que sucede en ellos? ¿No? O sea, si ya en la niñez tienes un problema relacionado con salud mental, o sea, ¿cómo podemos esperar de que este niño, este joven, vaya a una universidad o aprenda un oficio, se relacione adecuadamente? Pero si ya tiene un problema. Entonces, eh, acá nos dan unas pautas en cuanto a lo que es la parte de lo que es suicidio, cómo lo maneja la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y les dejo el enlace para que ustedes los tengan. Y cómo realmente se debería desarrollar todo lo que está en el ámbito de suicidio, ¿vale? Eh, por otro lado, también aquí hay otros casos en la que la Academia Estadounidense de Pediatría, ¿no? Nos indica sobre los jóvenes, los niños, ¿no? Cómo los padres, a través de estos dos largos años, se han comportado sus hijos, su familia, ¿no? Y sería importante también ver esto, ¿no? Que como plan también nos indican aumentar la implementación y financiación, acelerar la adopción, en fin, hay una serie de cosas que son importantes ahí. Otro estudio relacionado con el Reino Unido en la que nos dice que también se están involucrando en este tipo de problemática niños, ¿no? Y que la incidencia es bastante alta, ¿vale? A ver, acá. Y este es el panorama más o menos de la generación de este momento, ¿no? Ya nadie juega algo normal, natural. Si esta chica quiere conversar con la otra chica a través del teléfono, le deja un mensaje y empiezan a conversar entre una y otra, ¿no? Pero ese es el nuevo momento, el 2.0. La generación hace de que las tecnologías se usen para reemplazar quizás los momentos que nosotros debemos manejar nuestra propia persona, nuestros propios sentimientos y con que quizás un corazoncito o algo es demostración de afecto, los emoticones, ¿no? Y eso también en Reino Unido ya están estudiando estos temas en las autolesiones en menores, ¿no? Pero si nos vamos viendo, estamos analizando situaciones que se han dado en diferentes partes de esta parte de Europa y que cómo se está tomando todo ello, ¿vale? Esta niña, indudablemente de un colegio bastante de nivel, eh, eh, también se quitó la vida, y esto es en Reino Unido. Y aquí detalla totalmente cómo la niña puede involucrarse en situaciones que son quizás a veces inimaginables para unos padres, ¿no? Y bueno, las tecnologías más el suicidio, pues vemos que como resultado tenemos el cibersuicidio, que no es otra cosa de que te quites la vida colgando un vídeo, haciendo declaraciones, utilizando Internet, utilizando una tecnología. Y, y tenemos acá que la familia, ¿cuáles son los ingredientes? La familia, la autoestima, la depresión, trastornos, y estos a su vez tienen otros, ¿no? El maltrato, las dificultades escolares, el colegio, el comportamiento, la escuela, las ideas y pensamientos suicidas, en fin, hay todo un esquema
hay todo un esquema en la cual la persona, bueno, acá hay unas referencias de dónde he sacado toda la información. Y bueno, eso sería el avance de este tema. Y bueno, creo que hay unas preguntas, Débora. Hola, hola, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, correcto. Perfecto, vamos a proceder entonces a leer las preguntas. ¿Cómo influye las RRS y la TIC en la conducta suicida? Hemos estado analizando todo lo relacionado a estos temas, a este tema tan importante que es el cibersuicidio, a este tema de que los jóvenes están más que todo involucrándose en esta situación. Eh, También debo decir que mayormente esta situación quizás se ve con más gravedad en Japón, ¿no? El cibersuicidio en Japón, porque ¿qué sucede? Que la cultura japonesa tiene otro estilo de vida que es totalmente diferente a la europea y a la americana. Y sucede que ellos tienen como cultura el honor, ¿no? Y el honor hace que la persona tenga que reflejar ese comportamiento de lo que mismo que habla. Entonces, eh, en estos 2 años que han pasado de la pandemia, ha habido pocos suicidios, porque quizás no iban a los colegios, trabajaban a través de los ordenadores, no iban a los trabajos, trabajaban a través de los ordenadores y estaban en casa. Por ello que ha bajado una gran cantidad, porque tenemos que ver que ahí en Japón hay alrededor de 28 a 32.000 suicidios al año. Entonces, las tecnologías están muy involucradas en nuestro diario cotidiano, o sea, el día a día, eh, y que nos marcan dónde existe la privacidad de la persona, en dónde está el límite, en dónde está porque hay gente que no quieren que la vean en internet y usan eh, técnicos para que borren todo lo que estén, de lo que haya salido de sus empresas o lo que sea, o de su vida diaria, ¿no? Que pueden estar en entrevistas, en negocios, o quizás lo han denunciado, limpian todo. Entonces, las redes sociales y las nuevas tecnologías eh, de información y comunicación ha llevado a que nos expongamos de tal manera nuestra vida diaria, a que ventilemos todos nuestros problemas a través de las tecnologías y no haya ese, ese límite de la privacidad. Entonces, eh, imaginemos que yo estaba con una chica y nos grabamos. Entonces, esas grabaciones, en el instante que quizás terminamos, salen y las comparto. ¿Qué sucede? Que esta chica, como ya tiene otra pareja, o quizás se ha casado, pues está teniendo ya problemas con su pareja. Y ese miedo, esa situación de vergüenza de, de, que ha vivido esta chica, pues hace que tome decisiones. Y estas decisiones es quitarse la vida. Entonces, por eso que yo decía, ¿hasta dónde realmente está el límite de la privacidad o hasta dónde nosotros tenemos que manejar nuestra vida sin usar este tipo de tecnologías? Por eso que al inicio también hacía presente de que cuando eh, usemos estas tecnologías, usemos con mucha responsabilidad, las usemos de tal manera de que las mismas, incluso las mismas aplicaciones,
nos piden algún tipo de contraseña o de clave para que no lo descifre otra persona. Entonces, ese es el límite que debemos usar, porque las nuevas tecnologías ya están metidas en nuestra vida y que nos han empujado realmente 10 años adelante, a todos, a todo el mundo los han empujado. O sea, nosotros que somos inmigrantes, o sea, aquellos que tenemos una edad responsable, que somos inmigrantes, no somos nativos, pues nos cuesta mucho. Entonces, las tecnologías hacen de que en el suicidio te grabes y veas y lo difundas. El uso de Internet y el uso de las aplicaciones. Creo que había otra pregunta más. Sí, doctor, vamos con la segunda pregunta. ¿En qué país hay más casos de cibersuicidio? Sí, hemos hablado de Japón. Japón tiene un índice muy alto realmente de jóvenes que se quitan la vida porque estamos hablando de que del 2000 hacia adelante, de los años del 2000 hacia adelante han reducido la cantidad de suicidios, que eran 35.000 aproximadamente en el año 1990, donde inician todo este tipo de trabajos tecnológicos, ¿no? Y Japón es un país, como le digo, con mucha forma de su cultura que hacen de que la persona cumpla lo que habla. Entonces, eso ya no es solamente de que la persona tome una decisión, sino que por una cuestión de cultura tiene que realizar lo que está diciendo. Y un poco que la cultura japonesa lo toma como que ha cumplido con su deber, ha cumplido con su promesa, pero se ha quitado la vida. O sea, le dan un estatus al suicidio, ¿vale? Bien, doctor José, gracias por su respuesta. Para finalizar, vamos con la última pregunta. ¿Cómo podemos prevenir el cibersuicidio? Claro, es importante hablar con los jóvenes, es importante decirles que para que no se estén hackeando las contraseñas y todo ello, quizás no meterse en esas plataformas, no usarlas, ¿no? Ese es uno. Dos sería saber realmente en dónde te estás metiendo. El padre tiene que indicarle al hijo o a la persona que va a abrir una red social que tiene que ser con mucha seguridad, tienes que compartir solamente a personas que tú conozcas, tienes que tener mucha privacidad porque de lo contrario empiezan ya en el problema este de que te mandan mensajes eh, y empiezan a hacerle bullying por mensajes y esto la persona ya va tomando otro tipo de situación, de problemas que se va involucrando ella misma, ¿no? Y los retos que hacen, por ejemplo, los niños que se meten a esos juegos que hay en la que le da puntaje a algún reto que lleve adelante. Hemos visto que en Ecuador un niño, su padre le quitó el teléfono y esa misma noche ese niño se suicidó, se quitó la vida. Entonces, esto ya hay patologías relacionadas con lo que es las tecnologías, ¿vale? En todo caso, es recomendable que antes de involucrarse en algún tipo de red social, pues tengamos la formación, tengamos la instrucción, leamos lo que va a pasar y dirijamos a nuestro hijo, a nuestro familiar, a quien corresponda. No es importante vivir con redes sociales. No tenemos por qué tener un like o algún emoticón de alguien que ni lo conocemos. No es importante para nuestra vida. Lo que es más importante es nuestra salud,
nuestra salud mental y nuestra salud orgánica. Porque, como les digo, los chicos que han nacido con esto ya están teniendo situaciones de problemáticas en la que los padres no saben qué hacer con este joven. Entonces, están naciendo nuevas especialidades, están naciendo nuevas formas de tratar estos temas. Y para eso se están entrenando psiquiatras, psicólogos, médicos, para poder llevar a cabo este trabajo. Porque de lo contrario, no vamos a tener forma de cómo manejar esta situación. Bien, doctor José, gracias por su respuesta, ¿no? Bien importante todo lo que ha mencionado el día de hoy. Bueno, entonces vamos a culminar la conferencia ya. Ha sido un gran honor tenerlo el día de hoy dentro del área de capacitación para las personas que recién se conectan. Bueno, comentarles que el doctor José Castro es parte del staff del área de capacitación. Y bueno, doctor, muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Hago extensivo el agradecimiento del Consejo Directivo Regional 1, Lima y Callao, y estamos agendando una próxima conferencia. Un abrazo. Muchísimas gracias y saludos a la doctora que en algún instante quisiera comunicarme con ella. Es miembro, es parte de nuestra sociedad, la doctora Mabel, y gustoso de querer en algún instante comunicarnos y nada, muchísimas gracias. Espero que sirva quizás el material que estoy alcanzándoles y espero realmente de que se especialicen en estos temas son importantes realmente porque están naciendo nuevas formas de patologías y nuevas formas para que nosotros también atendamos a esos jóvenes, porque tenemos que ver que existe algo muy importante. Quizás no hemos investigado lo que la persona trae consigo, algún tipo de trastorno, algún tipo de enfermedad psiquiátrica, y lo estamos confundiendo realmente que es un suicida que quiere quitarse la vida, pero puede ser un trastorno de la personalidad, puede ser bipolar, puede ser esquizoide, esquizofrénico. O sea, no podemos meter todos en un solo saco, tenemos que analizar muy bien y para eso tenemos que saber cuáles son los rasgos de este comportamiento suicida. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta otro momento. Gracias, Débora. Un saludo desde Madrid. Excelente, doctor José. Un abrazo. Nos estamos conectando pronto. Gracias, hasta luego.